La Banda Cambiaria. Información sin reservas. Seguimos, Álvaro, aquí en La Banda Cambiaria. Bueno, lo decíamos al principio del programa, una semana donde la Argentina inaugura nuevo presidente, pero lo inaugura con todo en realidad, con una serie de medidas económicas, una detrás de otra. Con un cambio muy fuerte en la política económica y bueno, vamos a ir desculando en la medida de lo posible lo que significan las medidas económicas y lo que significa el plan económico que presentó Luis Caputo. Exactamente, bueno, para eso hemos convocado y le agradecemos por supuesto que se haya prestado para charlar con nosotros al economista Carlos Egiaro, siempre dispuesto a charlar con la Banda Cambiaria. Carlos, ¿cómo estás? Sandra Sicaré, Álvaro Torrile te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bien, muchas gracias como siempre por hablar con nosotros. Bueno, ¿qué primer análisis se pueden hacer de los anuncios económicos del nuevo gobierno? En realidad hay un punto central de la política económica sobre el cual el gobierno y particularmente el presidente no pueden retroceder, porque lo hemos visto Javier Milei retroceder sobre ciertas cosas, plantear cuestiones más livianas que las que había dicho en campaña, pero hay un punto sobre el cual el presidente siente que no puede dar marcha atrás y es equilibrar las cuentas fiscales en el 2024. Uh-huh. Y cuando vemos los anuncios de Luis Caputo el día martes, bastante superficiales en su contenido, pero en realidad claramente apuntando a todos los argumentos que están detrás de la necesidad de equilibrar las cuentas fiscales a lo largo del próximo año, y ese objetivo aparece como irrenunciable para el gobierno. Uh-huh. El tema es que, por supuesto, equilibrar las cuentas fiscales implica una política de ajuste, planteado sobre una economía que ya está en recesión. De tal manera que no es lo mismo aplicar una política de ajuste en una economía que se está moviendo relativamente normal que aplicar una política de ajuste sobre una economía que se está cayendo. Uh-huh. Lo cual obviamente va a profundizar el ajuste económico de cara, la recesión, digamos, de cara a los próximos meses, algo que además reconoce el propio gobierno, lo reconoce el presidente de la Nación y lo reconoce el ministro Caputo. Cuando uno dice, bueno, tenemos elementos de incertidumbre arriba de la mesa. Bueno, no tantos. En realidad, lo que tenemos de cara a los próximos meses, obviamente, es una profundización del escenario recesivo, sin lugar a dudas, en un contexto de alta inflación, porque no solamente ha habido una modificación del tipo de cambio, una devaluación que habitualmente genera recomodamiento de precios, sino que además en un escenario de desregulación de la economía, uh-huh, donde ya no hay controles y regulaciones y por lo tanto hay sectores empresarios que reacomodan los precios a su gusto, digamos, porque ya no van a tener un marco regulatorio que se lo impida. La inflación de noviembre fue del 12,8%, la de diciembre la verdad que es impensado todavía evaluar cuál va a ser la pauta inflacionaria, para la mayor parte de las consultoras entre el 15 y el 20%, y un traslado, por supuesto, hacia enero y febrero de una inflación también alta, de tal manera que el escenario de los próximos meses es un escenario muy difícil, con certeza, para la mayor parte de la población, porque es un escenario de profundización de la recesión acompañado de alta inflación. Uh-huh. ¿Cuándo esto puede empezar a cambiar? Bueno, en realidad, para que la economía argentina empiece a tener algún síntoma de recuperación, hay que esperar a que aparezca la cosecha gruesa. A partir de mayo, junio, podemos empezar a ver alguna sensación de recuperación de la actividad económica. Y por supuesto, si el gobierno argentino avanza en la desregulación de la economía, la apertura económica, el equilibrio fiscal, no hay que descartar, por supuesto, que la inflación allá por septiembre, octubre, noviembre del año que viene se sitúa en torno al 2% mensual. Puede ocurrir que en algún momento del segundo semestre nos encontremos que la economía argentina esté empezando algún proceso de recuperación económica con una inflación del 2 o del 3%. Pero la película de los próximos meses, de los próximos 4, 5, 6 meses, es obviamente una película de un escenario claramente recesivo con una inflación de 2 dígitos, uh-huh, lo cual obviamente va a significar una pérdida de poder adquisitivo adicional para millones de personas. Y esto obviamente no es una opinión mía, es lo que está diciendo el propio presidente,
que reconoce el propio ministro de Economía, ¿no? Carlos, ese empalme que vos mencionás de ingresos, por ejemplo, de la cosecha gruesa que puede darse a partir del segundo semestre, o también uno lo puede pensar desde de los dólares provenientes del sector energético también, ¿serán suficientes, digo, como para de alguna manera lograr ese que se reactive de alguna manera la actividad económica antes de que haya un fenómeno, por ejemplo, de aparición de desempleo, pérdida de puestos de trabajo y eso? Que ahora no está presente, digo, como problema en la economía. No, en los próximos meses vamos a ver obviamente más dificultades, también en términos de empleo, y va a haber un aumento del nivel de desocupación, eso no cabe ninguna duda. A ver, un ejemplo de tantos que van a ocurrir, donde el gobierno nacional está diciendo que va a congelar la obra pública, en un contexto recesivo, además donde las propias provincias también se les está cayendo la recaudación propia, y se le está cayendo la coparticipación. Quiere decir que la caída de la obra pública no solo va a ser del gobierno nacional, sino que va a involucrar a los gobiernos provinciales y también a los municipios. Entonces, ejemplo, un empresario de un pueblo cercano a Villa María, una localidad, Morrison, alguien que tiene un corralón, me dijo, Carlos, la mitad de lo que yo vendo de cemento, de chapa, de ladrillos, es para el sector público, para la municipalidad, para contratistas de los pueblos. O sea que se me cae la mitad de las ventas. De repente sí, eso efectivamente va a ocurrir. Y por supuesto que entonces eso empieza a caer en cascada sobre determinados sectores que van a encontrar serios problemas. No estamos hablando de los grandes contratistas del Estado, digamos. No. La caída de la obra pública va a impactar sobre un montón de actores en cascada, incluyendo a pequeñas y medianas empresas. Y este es un ejemplo de tantos otros que vamos a ver en los próximos meses, porque la caída del poder adquisitivo de millones de personas va a impactar sobre una gran parte del sector comercial de Rosario. No cabe ninguna duda en los próximos meses, ¿no es cierto? Se apostaba mucho en el interior, sobre todo a la recuperación de la cosecha a partir de que volvieron las lluvias, de que hay otro clima en el sector agropecuario para levantar un poco la economía que este año estuvo tan duro en materia de actividad. ¿Este plan puede ahogar esas expectativas? No, pero el tema es que la cosecha gruesa, que es la que importa, va a empezar a aparecer recién a partir de mayo, junio. No antes. De tal forma que esa plata que va a aparecer y que no estuvo en la campaña pasada por la sequía, digamos, obviamente que va a reactivar a las pequeñas y medianas comunidades de la región pampeana, pero eso va a ocurrir recién a partir de mayo, junio, no antes. Nuestras redes sociales. Encontrarnos en Twitter, Instagram y Facebook. Escuchá los podcasts de La Banda Cambiaria en nuestro canal de YouTube y Spotify. La Banda Cambiaria.